Listo. Mil gracias por la espera y mil disculpas. Entonces, como estábamos hablando, ¿cuál es la diferencia entre negocio y emprendimiento? Habíamos hablado que vender un celular era un negocio, ¿verdad? Y lo que es emprendimiento, en cambio, estábamos definiendo algunas ideas. ¿Quién tiene claro a qué nos referimos con emprendedor? ¿Por qué nos referimos con emprendimiento y por qué no es lo mismo que un negocio? Nos dijo, me parece que Erika Cruz nos dijo que un negocio es vender algo por dinero, ¿no es cierto? Es un intercambio por dinero. Y el emprendedor también hace lo mismo, vende cosas a cambio de dinero. ¿Cuál es la diferencia entonces entre negocio y emprendimiento? Bueno, en realidad la diferencia entre negocio y emprendimiento es que un negocio no tiene la formalidad suficiente para alcanzar a hacer un emprendimiento. Cuando vendemos un celular y obtenemos dinero, dentro de ese precio que vendimos el celular tal vez no está considerado las ganancias, tal vez no está considerado los costos de transporte, tal vez no está considerado muchos factores adicionales. Es decir, un negocio no es una empresa y el emprendedor proviene de la empresa. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué radica? En que el negocio, el fin es obtener un poco de dinero a cambio de un producto. Ganes o pierdas, obtener dinero. Pero el emprendedor es aquel que tiene una motivación de servir, de crear un bien o distribuir un bien o servicio a la población y como resultado tiene dinero. O sea, su misión o su motivación es servir a la gente con un producto o un servicio. Esa es la diferencia. Muchas veces creemos que emprendedor es aquel que vende los zapatos en la calle. No, tal vez ese solo es un negocio, porque no tiene un fin, no tiene un propósito de ser, de servir a las personas y por ende no le da la formalidad adecuada. Y muchas veces creemos y decimos, no, yo soy un emprendedor porque vendí un par de cosas y tengo la... Esa es una de las actitudes que de acuerdo a la guía de emprendimiento la vamos a ir viendo. El emprendedor tiene ciertas cualidades que lo vamos a poder ir desarrollando. En el aula virtual ya está cargada lo que es la guía de emprendimiento. No sé si es que ustedes ya pudieron descargarse. No, profe, estaba hace unos 20, 15 minutos que revisé la plataforma, recién creo que se cargó las cosas, no estaba habilitado todavía nada. Creo que por eso no han accedido, tampoco estaba el material, el sílabus, no estaba todavía cargado nada. Y sí, pero ahorita ya está en la unidad uno, ya está cargada. O sea, tal vez no estaba visualizado. Y también lo que sí Voy a falta es el verificar. sílabus, como tú dices. Falta también el video de bienvenida. Y por ende me falta presentarme. Yo empecé con esta introducción de la diferencia entre emprendimiento y negocio porque me parece súper importante de que tengan claro de qué se trata esta materia. Con esto me presento, mi nombre es Pío Rodríguez, he trabajado en lo que es el tema de emprendimiento tanto en empresas públicas como privadas. He desarrollado asesorías, consultorías a mancomunidades, en espacios privados, como también he servido para artesanos en un tema de asesoramiento de emprendimientos.
he fomentado la participación de la economía popular y solidaria dentro del Distrito Metropolitano de Quito y ahora también he emprendido de manera personal desde los 19 años en varios negocios. Estoy ya en una etapa de inversionista, ya no estoy tanto en la etapa de emprendedor. Estoy transmitiendo los conocimientos que he adquirido. No me gusta llamarme docente, me gusta llamarme mentor, porque me gusta compartir mis conocimientos en base a mi experiencia. Y dentro de la plataforma, ustedes van a encontrar 11 unidades, que corresponden más o menos al número de unidades que tiene la guía de emprendimiento. Lo vamos a ir desarrollando. A la par, vamos a tener una tutoría semanal y sí quisiera, la verdad, que al finalizar esta materia, ver si es que nos podemos organizar y en todo caso hacer una pequeña exposición de una idea de emprendimiento que tengo. Sé que es a distancia, sé que es bastante distante el tema, muchos son de varias provincias fuera, pero sí quisiera verles en todo caso en una presentación en digital su idea de emprendimiento. Eh, es importante que ustedes estén conectados con la filosofía del instituto. ¿Quiénes de ustedes han leído la misión del instituto? ¿No? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ponerle al tecnológico Pichincha y vamos a buscar institución, la misión y la visión. ¿Por qué creen que es importante la misión y la visión? ¿Alguien me puede decir? ¿Ustedes ya han revisado algún poco de material? Bueno, en sí la misión tiene el fundamento del por qué se crea el instituto, tiene la base, el por qué es la institución, y la visión es lo que quiere llegar a ser o prácticamente lo que aspira el instituto a llegar a ser. ¿Se vería de esa Sí, manera? sí, sí. Muy bien, Juan Carlos. La misión es lo que hace la institución y la visión es hacia dónde va. Siempre que nosotros vamos a buscar un trabajo, siempre que nosotros vamos a ser parte de una empresa, hay que leernos la misión y la visión de esa empresa. Y muchas veces ya estamos trabajando y no sabemos cuál es su misión y cuál es la visión de la empresa. Yo, yo me sé siempre de memoria de las misiones y las visiones de las empresas donde voy trabajando. ¿Por qué? Primero para saber si es que realmente yo estoy sintonizado con la empresa. Porque de nada me sirve trabajar en una empresa donde yo no tengo una sintonía, donde no comparto su misión, no comparto su visión. ¿Quién quiere ayudarme leyendo la misión? Adelante, Grace. A ver, dice, formar profesionales de nivel tecnológico, con enfoque humanista, ético y sólidos cimientos científicos y tecnológicos a través de una oferta educativa pertinente, comprometidos en generar autoempleo en beneficio de la comunidad, considerando las diferencias, cosmovisión, inclusión, habilidad. Con responsabilidad social y ambiental. Esta parte es importante. Comprometidos en generar autoempleo y empleo. ¿Quién es el que genera autoempleo y empleo? El emprendedor.
No hay otra persona que tenga la capacidad de generar empleo y autoempleo. Autoempleo se entiende que nosotros como profesionales podemos brindar lo que es una consultoría, podemos desarrollar una actividad profesional independiente y ganar un rédito económico por esa actividad. Eso es un autoempleo. Y un empleo, en cambio, generar empleos ya es contratar a personas para que vayan realizando una actividad. La visión de la institución es liderar la formación de profesionales de tercero y cuarto nivel tecnológico a través de la docencia, investigación y vinculación pertinente, con altos niveles de calidad e integridad al desarrollo social, científico, cultural, tecnológico, ambiental y productivo, comprometida con la innovación, el emprendimiento y el ejercicio de principios y valores, promotores de participación comunitaria para el desarrollo, respetando la cosmovisión de etnias, pueblos, nacionalidades, capacidades diversas e ideología de género. Y con eso les doy la bienvenida realmente a lo que es el emprendimiento en el Tecnológico Pichincha. Nosotros tenemos la filosofía de no solo fomentar ser emprendedores, sino también intraemprendedores. Muchas veces nosotros ya trabajamos en una empresa y esta empresa requiere que dirijas proyectos. Si es que tú quieres seguir subiendo de rango, creciendo profesionalmente, tienes que ir asumiendo responsabilidad. Y muchas veces un proyecto dentro de una empresa también requiere cualidades del emprendimiento, del emprendedor, como liderazgo, como trabajo en equipo, en fin. Y también requiere comportamientos y actitudes que debemos ir desarrollando. Por eso tenemos esta materia que es desarrollo de emprendimiento, porque ustedes están estudiando gestión del talento humano. Esa materia también, esta área de trabajo de la empresa tiene que tener unas habilidades blandas muy fuertes, sobre todo en el hecho de que el talento humano, cada persona es un mundo diferente y no podemos juzgar a las personas de manera individual. Y lo más importante o lo que más le gusta a las personas es crecer profesionalmente y como resultado de ese crecimiento profesional es que obtienen más ingresos y al obtener más ingresos mejora su calidad de vida. Es como una cadena. Entonces, dentro de una empresa también podemos emprender. Dentro de también, si es que no tenemos trabajo, podemos crear un trabajo. Pero para eso tenemos que hacer primero un autodiagnóstico personal de cuáles son nuestras habilidades, qué entendemos nosotros por emprendimiento. Ok, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahorita ya está aquí la desarrollo de emprendedores. Me falta llenar esta parte, pero ya tenemos aquí en material de apoyo la guía de emprendimiento, donde ustedes van a hacer un clic aquí, un clic, y automáticamente se les va a descargar. Donde vamos a empezar, bueno, tiene la estructura del índice y en cada uno de las unidades tenemos 14 unidades. No creo que avancemos todas, pero la mayor parte. Eh, Está compuesto por la metodología, lo que vamos a trabajar y la estructura. En realidad son 11 unidades que están divididas en 3 capítulos. Entonces, el capítulo 1, en 4 capítulos. El capítulo 1, las competencias emprendedoras. Y aquí tenemos la parte inicial que dice, ¿qué es lo que esperamos obtener de este capítulo 1? Esperamos analizar las capacidades relacionadas con la iniciativa emprendedora,
tomando en cuenta los requerimientos derivados del mundo laboral y las actividades empresariales. Entonces, dentro de este capítulo tenemos la unidad 1, que es la iniciativa emprendedora, la unidad 2, que es el apoyo al emprendimiento en Ecuador, la unidad 3, que es el factor motivacionales, la unidad 4, las características personales que debe tener el emprendedor. Tenemos las primeras preguntas que nos dice, ¿qué hace una persona emprendedora? ¿Cuáles son los tipos de emprendedores? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Cuáles son las clases de emprendimiento y sus características? Y vamos informando. Aquí ya esta parte ya les toca leer a ustedes, qué es la persona emprendedora, cuál es el concepto, de dónde viene, eh, los tipos de emprendedores que hay. Hay el emprendedor visionario, el emprendedor por necesidad, el emprendedor inversionista, el emprendedor que busca oportunidades, el emprendedor por azar, que también a veces las circunstancias de la vida forzan a que sean emprendedores las personas. El emprendedor especialista, el emprendedor persuasivo, aquel que aprendió a vender y de esa forma de vender fue creciendo y se vio obligado a ser empresario también. Entonces, todo buen emprendedor es un buen vendedor. Y todos los que trabajamos en una empresa debemos saber vender. Es un requisito sine qua non, pero a veces hablamos de las ventas como una actividad secundaria. Pero incluso si es que quieres crecer profesionalmente dentro de tu empresa, necesitas saber vender. El emprendimiento en términos de la Real Academia Ecuatoriana, tenemos así una estructura. Después tenemos ya las actividades. En este manual ustedes tienen un espacio, pero en el aula virtual, está aquí, aquí. En el aula virtual ustedes van a hacer esas actividades en estos foros para yo poderles calificar. Igual, en cada una de las semanas yo voy a ir llenando, ya va a estar listo para mejorar justamente la interacción. No sé si tengan alguna duda tal vez. Sí, profe, una consulta en sí. Sí sería bueno que Profe, nos ayude cargando el tema del sílabus y especificando qué actividades son calificadas y no calificadas. No sé si ya le indicaron la metodología de trabajo que se lleva aquí a distancia, porque hay tareas que nos envían calificadas y otras no. Entonces, sí nos especifican siempre un ejemplo, nos manda un foro y dice, este es calificado, este no es calificado. Entonces, para ver si nos ayuda eso con el sílabus y a partir de ahí, pues partimos ya con las actividades nosotros desde la próxima semana. No sé, por Ya, favor. no hay problema. Sí, yo lo puedo realizar. Voy a especificar. Creo que son dos actividades calificadas y una, Y un foro. una evaluatoria, ¿verdad? Así creo que es. Dos actividades y un foro, algo así. Y la evaluación. Y el examen. Ajá, Oye, sí, autoinstruccional, ok. eso, Virginia, profe. gracias, Juan Carlos. Buenas noches, licenciado. Sí, justamente acotando lo de compañero Juan Carlos. Sí, para el tema del sílabus, porque sí hubo una confusión el semestre anterior y sí nos hicimos, como quien dice, bolas. Entonces, bueno, en este tengo entendido que se seguiría manejando la metodología, que es un foro calificado, dos tareas calificadas y el examen en sí. Según lo que acaba de mencionar en la clase de hoy, no sé, el tema de la exposición, ¿se contaría como la tarea calificada o cómo es esto? Ahí sí me perdí. Ya. La exposición final lo tomaría como una tarea calificada, porque sí requiero conocer las ideas de cada uno. Eso sí, sí sería. Entonces,
esta exposición en este caso sería tomada como una de las dos tareas que son calificadas, ¿correcto? Ajá, correcto. Ya, ok. Ya. Y dentro del sílabus, el día de mañana justo averiguaré en el área de educación a distancia que me expliquen bien cómo les señalo, justamente para darles mejores herramientas y así no hay confusión. También les enviaré un mensaje a través de la plataforma con las indicaciones de cuáles son más calificadas y sobre qué punto, qué puntaje y todo lo demás. ¿De acuerdo? En eso me comprometo. Muchas Listo. gracias, profe. Ok. De lo que tengo entendido, nos vamos a ver hasta septiembre, ¿no es cierto? Todos los miércoles hasta septiembre, ¿cierto? Ahí vamos leyendo y vamos buscando información. ¿Qué más? ¿Y alguna duda adicional? Escribir una vez lo que mencioné. Ok, ¿qué más? Profe, Eh, igual para ver si, bueno, hace el favor y al final podemos hacer un repaso, unas pruebas de repaso, ¿no? O sea, para nosotros poder más o menos ir listo porque el examen es presencial. Entonces, nos sirve como guía, ver si es que hay la posibilidad, nos ayude al final con unas dos pruebitas de repaso, igual banco de preguntas, bueno, que prácticamente sería una guía que nos ayudaría también bastante. Nos ayudó el módulo anterior. Si es que hay la posibilidad, también nos ayude con eso, por favor. ya, no habría problema. Eh, entonces el examen final sí es presencial. Sí, profe. Sí, Y Listo. algunos compañeros nomás. Y ahí tenemos otros, profe, que damos por Zoom. O sea, tengo entendido que los de Quito somos presencial y creo que los de provincia no, o no sé, pero los Ya, de Quito sí somos presencial. El resto, la verdad, creo que no, la verdad, no, no estoy segura. ya, Sí, en perfecto. mi caso yo soy de acá de Ibarra, de Imbabura, entonces ahí a nosotros nos planifican, pero damos el mismo día, en las mismas dos. Ya, perfecto, no hay problema. Ok, yo voy a consultar esto. ¿Qué más? ¿Qué otro problema tuvieron en el semestre anterior o módulo anterior? Pueden indicar. El sílabus directamente. Profe, en mi caso, ¿no? Pues voy a hablar en forma personal. Lo que sí le solicitaría es, como dijo el compañero Juan Carlos, nos ayude tal vez con los cuestionarios, o si no, basándose directamente en la guía práctica que nos facilita para nosotros estudiar ahí, porque tuvimos inconvenientes con los profesores del módulo anterior que no se basaron en la guía práctica que nos dan, que nos facilita. Sí, sacaron preguntas de otro lado y había preguntas inclusive que no estaban ni en la guía. Y bueno, ya se presentó igual la queja de eso, que no tenían sentido la pregunta, no había coherencia en las preguntas. Eso también que nos ayuden revisando, por favor. ¿Cuántas preguntas son o recibieron por examen? 30 30. 30. preguntas de examen. 30 preguntas. Ya. Sí. Entonces, podría tener un banco de preguntas por lo menos 120 para que puedan repasar y que en los repasos tengan al menos un tercio de la posibilidad de acierto. Ya. Ok, no hay problema. ¿Qué más? Veamos si es que
disminuye un poco para que en todo caso sea no un tercio, sino el 50%. Ya. Examen final. Listo. Podemos hacer. Entonces son cuestionarios por cada unidad. Cada unidad. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro inconveniente? ¿Algún tema de horarios, algo? Estas tutorías no son obligatorias, ¿no es cierto? ¿O sí son obligatorias para todos? No son No. obligatorias. Ya no sé. Netamente para consultas en este caso de lo que se revisa en la guía en la plataforma, uno se conecta para hacerle consulta referente al material que está cargado en la plataforma, sobre los deberes y en sí a veces nos dan la explicación en sí del tema que está cargado en plataforma. A veces no hay un entendimiento en sí del tema, se pide que se haga una retroalimentación, un feedback del tema y nos dan un feedback de toda la materia porque la mayoría de compañeros revisa por situaciones laborales, revisa netamente lo que es plataforma, entonces no puede conectarse a las tutorías en la noche, entonces revisa directamente la plataforma. Ustedes ya tienen un grupo de WhatsApp. Sí nos manejamos con eso. ¿Y a quién es el presidente del curso? Estoy yo todavía Ya, pequeño. chévere. Juan Carlos, ¿me ayudas con tu número, por favor? 0985 42 07 29 2207 29. Carlos Sánchez. Sí. Me parece que algo me dijeron de las tutorías. No estoy bien claro, pero lo voy a consultar antes de hacer alguna afirmación. Ya, listo. Gracias por las aclaraciones. Eso me ayuda bastante para garantizar un buen desarrollo y una buena gestión del aula. Listo. Ok, ¿quieren entonces empezar con el tema de hoy? ¿Qué sería el primer capítulo de la guía? ¿Están de acuerdo? Claro, por favor. Ya, perfecto. Bueno, a ver, la primera parte que es las personas emprendedoras. Sí se ve desde ustedes, ¿no es cierto? Desde su lado. ¿Quién nos Sí. ayuda leyendo? Sí. Ayúdennos leyendo los 4 primeros párrafos, por favor. A ver, la persona emprendedora. Se sugiere iniciar esta unidad haciendo mención de que el término emprendedor fue utilizado por primera vez en el siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon, quien lo definió como un agente económico que compraba medios de producción a determinado precio a fin de combinarlos y crear un nuevo producto. Otro economista como Jean-Baptiste Say, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill lo definieron como un gerente de negocios. Pero la definición más acertada es la que dio el economista Schumpeter, quien introdujo al emprendedor como un empresario innovador. Como con los estudios de estos economistas se determinó la importancia del emprendedor en el desarrollo económico y por tanto la necesidad de crear una cultura emprendedora para la generación del empleo. Mientras más negocios se crean, más empleos están disponibles para la población, lo que resulta en una mejor economía de las naciones. Por esta Es por esta razón que para lograr la iniciativa emprendedora es necesario el fomento del espíritu emprendedor.
entendiéndose por el que las personas dentro o fuera de las organizaciones se encuentran motivadas y capacitadas para identificar oportunidades y para reaccionar ante ellas de manera diferente e innovadora. Ya. Grace levantó la mano. Quería leer. Sí, adelante, después de Ya. ayúdanos leyendo. Pero, yendo más allá, emprendedor es aquella persona con aptitudes y actitudes que le permiten emprender nuevos retos, nuevos proyectos. Es aquel o aquella que avanza un paso más, de modo que siempre va más allá de donde ya ha llegado. Es quien no está satisfecho con lo que es y lo que ha logrado, y consecuencia de ello quiere alcanzar mayores logros. Bien. Tipos de emprendedores. Se han identificado 8 tipos de emprendedores. ¿Quién nos ayuda leyendo el primer tipo de emprendedor? El emprendedor visionario es aquel que se atreve con cualquier sector. No tiene miedo al fracaso y por ello está constantemente buscando ideas nuevas con las que emprender. Pasional y vocacional, también es persuasivo y comunicativo. Puede parecer inestable e inconstante. ¿Ya? ¿Quién nos ayuda leyendo el segundo, el emprendedor por necesidad? El emprendedor por necesidad busca nuevos rumbos para poder gestar un cambio profesional, ya que suele estar insatisfecho con su actual profesión. También puede ser aquel que necesita una ocupación, razón por la que busca emprender su propio negocio. Suele ser tenaz y constante para buscar un buen plan. Antes de emprender con éxito necesita desarrollar la personalidad empresarial. ¿Ya? El, em- Sí, 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 sí. sigo. Sí, por El favor. emprendedor inversionista tiene capital y decide crear una compañía. La rentabilidad de su inversión es su máximo objetivo. Tiene más miedo al riesgo y eso puede frenar alguno de sus proyectos. El emprendedor que busca oportunidades, racional y analítico, puede llegar a ser muy frío y calculador. Aún así, suele ser muy versátil. El emprendedor por azar. La suerte juega un papel importante en este tipo de emprendedor. Está en un lugar adecuado en el momento oportuno y no le tiene miedo al cambio ni a los contratiempos. Lo sabe aprovechar para emprender. El emprendedor especialista aprovecha los errores de otros para encontrar una oportunidad para su negocio. Puede que no tenga una gran idea, pero sí sabe sacar provecho de los vacíos de otras ideas. Como es especialista en una área, suele necesitar de apoyos en otras. Y ya. El emprendedor persuasivo, perseverante y constante, tiene buenas dotes comunicativas, suele contar ya con un prestigio ganado dentro de su sector, tiene mucha fe en su proyecto y su persona, lo que hace que los otros también lo tengan. Puede pecar, no obstante, de no centrarse suficiente en su objetivo la empresa. El emprendedor intuitivo sigue sus impulsos, tiene empatía y suele saber escuchar. La pasión es uno de los principales puntos fuertes y por eso sabe arriesgar, pero esto mismo es lo que puede generar una sensación de vértigo en los demás. Dentro de estos enlaces tenemos más información. Por ejemplo, emprendedor, los 8 tipos de emprendedores, hacemos clic y automáticamente nos dirige hacia dónde van. Él es, eh, él es Richard Branson. Richard Branson es el dueño de unas... ya, Richard Branson es dueño de varios negocios en Inglaterra, pero aunque ustedes no lo crean,
Él empezó de cero, desde la calle, además que es disléxico. ¿Cuál es una de los problemas de una persona disléxica? Que no puede hacer bien los cálculos matemáticos. Pero a pesar de eso es un hombre que a través del emprendimiento se volvió multibillonario. Billonario, no lo digo millonario, sino billonario, porque es dueño de aerolíneas, discografía, de toda la corporación Virgin que se llama. Dentro de este artículo ustedes van a conocer el nombre del emprendedor y las características que tiene, sus puntos débiles también. Igual el otro emprendedor, un ejemplo que es Robinson Crusoe, el emprendedor por necesidad, sus características y el punto débil. También un consejo. Y así van viendo por cada uno. Son 7. Ustedes sí se vieron la película Forrest Gump, ¿verdad? ¿Sí han visto esa película? No, Sí, Es una película que habla justamente del talento del emprendedor. Les invito a que vean esa película, les va a encantar. Es un poco dramática, tiene bastante drama, pero lo más sobresaliente es que a pesar de ser una persona de capacidad intelectual baja, a través del emprendimiento se vuelve millonario. Preston Tucker, el especialista, igual, Ernest Shackleton, empresario persuasivo. De él no he escuchado, ya lo voy a investigar para ir desarrollando. Siempre es bueno tomar en cuenta estas cualidades, estas características. Estas características nos van a permitir tener claro cómo irnos formando como emprendedores o como intraemprendedores. Dentro de las empresas también tenemos que tener cualidades y habilidades para ir desarrollando. Vamos a continuar con la guía. ¿Dónde está? El siguiente es la página Lider. Texto. Y tenemos la cosa. Esto les voy a poner, de acuerdo a lo que estoy viendo, les voy a ir poniendo dentro de su aula, dentro de aquí, en material de apoyo, les voy a poner las URLs ya separadas. Notemos esa observación. Las URLs por separado, para que no tengan dificultad. ¿Listo? 12 tipos de emprendimiento y sus características. Hay emprendimientos pequeños, hay emprendimientos escalables, hay emprendimientos grandes, hay emprendimientos sociales, hay emprendimientos innovadores, hay emprendimientos oportunistas, hay emprendimiento incubador, hay emprendimiento de imitación. Según el emprendedor, el emprendimiento es privado, público, individual, en conjunto o cooperativista. Aquí no es en masa, sino es cooperativista. También es un buen artículo que pueden ver. El siguiente es el Overflow, que habla sobre el tipo de emprendimientos. Igual tenemos aquí tipos de emprendimiento, 8 clasificaciones. Nos dice tipo cómo podemos enumerarlos y sus clasificaciones. Según su estado de planificación y dirección, según su asociación con los niveles de éxito, según su clasificación de régimen tributario,
al que corresponde. Ojo, aquí hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos el SRI, también tiene una clasificación propia, ¿no? Por la credibilidad que genera, por el tamaño de sus operaciones, y vamos leyendo. ¿Listo? Después tenemos el emprendimiento como tal. ¿Quién nos ayuda leyendo la definición del emprendimiento? Bien, ¿ya se durmieron? Profe, A una ver, consulta. Antes que Ayúdenme. pasemos a este tema. Bueno, usted citaba justo la película de Forrest Gump, como emprendedor. O sea, ¿qué tipo de emprendedor sería él? Porque yo hasta donde me acuerdo, él nunca supo que él se hizo multimillonario, porque él pensaba que el amigo quien invirtió, yo sugeriría, es el amigo quien invirtió el dinero, pues él le dijo que invertía en Apple, pero él pensaba que Apple iba a invertir en frutas. Y él cuando ya se vuelve multimillonario, él decía que su dinero se invirtió en frutas y él nunca supo por qué. O sea, ¿en qué tipo de emprendedor iría él, por ejemplo? A ver, ahí se reúnen dos condiciones, como emprendedor visionario y como emprendedor oportunista. ¿Por qué razón? ¿Te acuerdas que antes de invertir en Apple, antes de volverse multimillonario, él En camarones. en camarones, pero también está dentro de la categoría por necesidad, porque él se retira de las Fuerzas Armadas, por el disparo que tienen en la guerra y salvó a muchos, le dieron de baja y tenía una plata y se compra un barco de acuerdo a la visión que le dijo su amigo Bupa. Entonces ahí se convierte en un emprendedor visionario, porque él dice, yo creo en la visión de Bupa, en lo que nos decía. Entonces decía, su pasión era los camarones. Y me parece que también, que la mamá hacía camarones para esto otro y el otro. Y tanto es que tenía una persistencia única. Esto estaba dentro de las características que podemos hablar acá ¿dónde estaba? De suele ser tenaz y por necesidad. Esta característica de ser tenaz también es acá, dentro del visionario, porque tienen la pasión, la vocación, es persuasivo, es comunicativo. Incluso, ¿te acuerdas que él le fue a buscar a su comandante que no tenía piernas y le convenció de que vaya al barco? Claro, sí. Entonces cumple los parámetros del emprendedor visionario, pero también oportunista porque esto, por azar, digámoslo así, perdón, porque a pesar de que estaba una tormenta infernal increíble, él no sacaba un solo camarón, ¿no es cierto? Y llegó una Ujú. tormenta y todo, y él, como estaba navegando en la mitad del océano, no le coge tan fuerte y luego él era el único barco que tenía camarones, porque era el único barco que había quedado en pie en esa tormenta. Entonces En la también es aldea. un poquito de azar, si tú ves, por eso es importante esa película, porque cumple varias condiciones de emprendimiento. ¿Me decías algo, Juan Carlos? Sí, justo está un compañero pidiendo el nombre de la película. No sé si nos puede ayudar compartiendo el nombre. Forrest Gump, creo que es la Ajá, película. Forrest Gump. Ya le Forrest Gump. yes. Entonces, en O sí, eh, profe, hablaríamos que directamente, ¿quién es emprendedor? Es una persona directamente que posee competencias blandas.
basada en ese perfil, no necesariamente se necesita tener un conocimiento de técnico, llamémoslo así. Necesita usted tener las ganas de hacerlo, ¿no? Y de impulsar Exactamente. lo que va a hacer. Pero aquí está Forrest Gump. Gump. Forrest Gump. Sí es más de cualidades blandas, pero cuando estás ya en el mundo empresarial tienes que tener competitividad, porque si te quedas solo comprando y vendiendo sin darle un tema organizacional, que eso, por ejemplo, en esta película le dio el comandante, él le dio un tema formal de constituir una empresa para crear camarones, para distribuir. Él era como que le organizó la, la empresa, pero realmente sin Forrest Gump no había tenido trabajo el capitán. Y ojo, que muchas veces decimos, emprender solo es mejor que emprender en compañía, pero en la realidad no funciona así. Casi ustedes pueden ver que en todos los negocios, todas las empresas grandes son formadas en base a las sociedades, asociaciones. Y como tenemos un mito aquí en el Ecuador que dice, ni con la familia y cómo emprender o hacer negocios, es porque no tenemos claro o de forma formal la virtud de iniciar los negocios. Eh, Tener habilidades blandas es lo más importante, incluso dentro de nuestras empresas, donde están trabajando ustedes. El tener habilidades blandas les fortalece, por ejemplo, ser pragmáticos. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esta palabra, el pragmatismo? No, El pragmatismo es un comportamiento que uno se pone neutral, que no juzga las cosas por buenas o malas. Y como consecuencia de este pragmatismo, uno se vuelve más resiliente. Busquemos el concepto de pragmatismo. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Dice, ¿quién nos ayuda leyendo? Teoría, Adelante. teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Tendencia a conceder primacía al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. Exactamente. Volvemos al hecho de los resultados, de qué es lo que nos dice no ponernos emocionales. Por ejemplo, alguien nos cae mal, pero tiene muy buenos contactos. Entonces, el resultado sería, si le tengo como socio en mi empresa, tengo buenos resultados. Es lo que hizo, por ejemplo, el capitán en esta película de Forrest Gump. Al capitán le caía mal Forrest, su soldado, pero fue más pragmático y dijo, bueno, yo voy. Bueno, hay otros factores en la película, pero al final el hecho de que vio que Forrest era una persona tenaz y con disciplina, le motivó a buscarle para ir a pescar camarones. Entonces, esas cosas hay que ir aprendiendo para nosotros también ser pragmáticos y ver resultados y no juzgar a las personas. Es difícil, es una práctica muy compleja porque nos hablan mal, tal vez alguien nos levantó la voz y resulta que eso que parece algo difícil de tolerar, pero no evaluamos las cosas positivas que hizo esa persona.
Y una de las habilidades que tiene el ser pragmático es saber negociar. Actúa con pericia en las negociaciones de un asunto u otro, con inteligencia pragmática, aquella que actúa con practicidad frente a la resolución de problemas. ¿Cómo se, cómo se fomenta esto? ¿Cómo se construye el tema del pragmatismo en la vida cotidiana? A la hora de cocinar, una persona pragmática elabora una comida a partir de los alimentos que hay en la despensa, incluso si tiene que desobedecer o reinventar la receta, en lugar de seguir al pie de la letra o llegar a descartarla si le falta ingredientes. En la vida funciona de la misma manera que en la cocina. Un buen emprendedor a veces dicen que es un buen chef, que suele inventarse recetas para la vida. Muchas veces buscamos tener todos los ingredientes para empezar un negocio, pero resulta que hay una dificultad y se cae todo. Y muchas veces dicen, yo necesito dinero para empezar mi negocio. Yo necesito tener dinero para hacer eso. En realidad, ¿qué pasa si es que no tengo dinero? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito aprender a convencer a la gente que me apoye para hacer una actividad. Necesito convencer a la gente que me suministre ciertas cosas o que me apoye con algunos bienes para conseguir. En realidad no estoy necesitando dinero, estoy buscando una persuasión a las personas, estoy creando una nueva receta. Hay un libro muy interesante que es de Robert Kiyosaki y Donald Trump, que dice, al buen emprendedor no se le juzga por la cantidad de dinero que recibe, sino por la habilidad que tiene para manejar situaciones sin dinero y sin recursos. ¿Cómo convence a la gente para que le apoye sin dinero y sin recursos? Desde ahí. Dentro de nuestra guía de emprendimiento, vamos viendo las cualidades y las habilidades que debemos ir fomentando. ¿Quién nos ayuda leyendo el tema de el emprendimiento de acuerdo a la Real Academia? El primer párrafo, Licen. Sí, El emprendimiento. El término emprendimiento es definido por la Real Academia Española como la acción y efecto de emprender. Y emprender es llevar adelante una obra o negocio con esfuerzo y determinación por llegar para llegar a un punto determinado. ¿Sigo? sí. Existen algunos catalizadores que pueden llevar a una persona a iniciar un emprendimiento: la falta o pérdida de un empleo, la necesidad de emprender, la identificación de una oportunidad. Tipos de emprendimiento. Emprendimiento económico es cuando se lleva a cabo una empresa o negocio para obtener ganancias. Es el sentido tradicional y más utilizado del concepto de emprendimiento. Emprendimiento social. Busca mejorar las relaciones de convivencia dentro de una comunidad y se unen con otras personas hacia la obtención de un bien común. Briascos 2014. Se organiza para hacer un cambio en su sociedad, por ejemplo, una persona que trabaja garantizando los derechos humanos de los migrantes. Emprendimiento ambiental o emprendimiento verde. Es la puesta en marcha de una iniciativa con el fin de preservar el medio ambiente, por ejemplo, iniciar un grupo de reciclaje, concientizar a la comunidad sobre el uso de una fuente de agua, etc. Emprendimiento cultural. Busca rescatar y preservar tradiciones, expresiones artísticas y culturales. Por ejemplo, un bailarín que inicia un grupo de baile para difundir la cultura afro en un territorio específico. Y tenemos las dinámicas, como imagino la persona emprendedora. Esto igual va a estar en el foro.
y cómo imagino a la persona. Como esta guía, ustedes pueden imprimirla, que esté en formato PDF, pueden ir llenando con lápiz, no hay ningún problema. Aquí dice el plan de vida emprendedora. ¿Quiénes de ustedes ha reflexionado sobre su vida y escriben los pasos, cuáles serán los pasos siguientes de tu plan de vida? ¿Quién tiene un plan de vida? Cuénteme. ¿Sí? Nadie. Verá, en sí, sí, podría decir un plan de vida, creo que me lo creé, llamémoslo así. Me hice un autofoda, a su momento nos hicieron una actividad en clases, realizar un autofoda. Y dentro de este FODA descubrí que tenía debilidades. Y obviamente la capacitación que tuvimos era justo para crear, planificar. Y decían primero, ¿cómo usted quiere planificar algo? Crear una planificación si usted no tiene no ha creado un plan de vida. Y entonces comencé a ver mis debilidades, ver qué me faltaba. Y por ejemplo, he cumplido ciertas metas y a la vez que voy cumpliendo una meta, pues me va faltando otra más, van haciendo otra necesidad. Cumple un ejemplo, el título y dice, no, ahora quiero tener una maestría. Y veo que va surgiendo y uno se va creando metas a futuro y van también saliendo oportunidades de la meta, porque usted ya llega a hacerse, a conocerse o a involucrarse con el medio y el medio mismo le involucra a ciertas actividades que usted ya va posterior creando. Dice, ya tengo mi casa, chévere, veo que mis amigos con quien me relaciono tienen su casa, ya tengo mi auto, chévere, ahora ya tengo mi moto, chévere, tengo ahora mi bicicleta, chévere, ya no tengo una bicicleta de montaña, quiero una de ruta, chévere. Y uno va surgiendo así y se va desarrollando un plan de vida dentro de lo familiar igual. Ya tengo mis dos hijos, chévere, voy generando la educación para mis hijos y voy creando inclusive un plan de, se diría, un, un ahorro para ellos, para mis hijos, para el futuro. O sea, yo más o menos me imagino eso, un plan de vida. No sé si estoy bien. Ya. Voy a compartir, se ve, ¿no es cierto?, la pantalla. Listo. Tú topaste varias áreas. Un plan de vida, lo primero que debemos hacer es organizarlo por áreas. Está bien que lo hayas hecho por debilidades, sí. ¿Lo estás haciendo inconscientemente por áreas? Sí. Pero necesitamos definir que un plan de vida, independientemente seamos empleados o emprendedores, tiene varios elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son tus metas en el aspecto financiero? Metas. Aquí cambiémosle de color. Pongámosle tus metas en el aspecto profesional. Pues, ¿hasta dónde quieres llegar? Tenemos las metas en la parte personal. Personal. En la parte personal está también familia. No hay problema. Personal o familiar. Metas. Y la última, salud. Estas cuatro áreas que tenemos
debemos enlazarla con un sueño. Todo esto va atado a un sueño. Ese sueño que vas a construir, el verde esperanza, es un sueño que lo visualizas a futuro. Una visión personal que los vas a tener para tu futuro. Un sueño es una visión personal de tu futuro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? Viviendo en dónde? ¿Comiendo en dónde? ¿Disfrutando tus años de jubilación en dónde? ¿Cuál es tu sueño? Si tu sueño es irte de viaje a las islas, a Grecia, no sé. ¿Cuál es tu sueño? ¿Y qué es lo que debes hacer para alcanzar ese sueño? Desde ahí parte el plan de vida. Cuando tenemos acá en la guía, cuando tenemos en la guía estas casillas, es para ir viendo el paso a paso, desde la parte financiera, profesional. Ustedes ven que aquí hay unas flechitas, ¿no es cierto? Y que nos da como resultado un sueño. Al final es el sueño. Entonces, en la financiera, en lo personal, en la financiera profesional, financiera profesional, personal y de salud. Así son las cuatro. Nos deja un sueño y como resultado es, ¿qué voy a hacer en estas cuatro áreas? Entonces quedaría financiera, personal, eh, a ver, financiera, profesional, personal y de salud. Financiera, profesional, personal y de salud. Y como resultado nos da un sueño. Y este sueño nos dice si es que lograremos el éxito o no. Muchas veces no nos sentamos a pensar en nuestro futuro por no agobiarnos de los problemas. Porque decimos, tengo ahora tantos problemas que no tengo tiempo para sentarnos a pensar en el futuro. Hay hay un cuento sobre un leñador que le lleva a su hijo por primera vez a cortar un árbol y le dice, hijo, aquí tienes un hacha para que empieces a cortar el árbol. Y él empieza a dar golpes, 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 golpes y no lograba cortar el árbol. Y el leñador le dice, ¿por qué no el hijo le pregunta, papá, ya no avanzo, ¿por cómo corto tremendo tronco de árbol con esta hacha? Y le dice, ¿verificaste si es que el hacha está afilada? Y el hijo dice, no. Entonces ese es el primer paso, sentarte a afilar el hacha, darte tiempo para pensar cómo vas a ir a hacer los cortes, cómo vas a ir cortando el árbol para lograr tumbarlo. Y el segundo paso que le dijo es, el primer paso lo diste pensando hacia dónde vas, hacia dónde quieres tumbarle el árbol. Y el hijo le contesta, no, yo solo empecé a dar golpes. Entonces, el emprendedor no es aquel que solo da acciones por aquí, por acá, por acá, por acá. No, él se sienta a pensar hacia dónde quiere llegar y cuál sería el primer paso para llegar a eso. Les pongo el ejemplo más claro con ustedes mismos.
ustedes decidieron crecer profesionalmente para obtener más ingresos y se sentaron a pensar qué carrera es la mejor para potencializar. Dijeron, bueno, quiero menos tiempo, quiero una tecnología superior y eso me va a ayudar a ganar un título que me va a permitir acceder a un puesto de trabajo. Ahora, el tipo de carrera que ustedes van a elegir, eso ya es lo que la decisión individual dependiendo hacia dónde van. Ustedes escogieron gestión de talento humano, me imagino porque tienen el tema de administrar personas, que eso es una fortaleza para el tema de emprendimiento. También saber administrar el talento humano de una empresa es una fortaleza. Pero tal vez después les convenza, una vez que terminen la carrera, seguir, ¿qué les digo? Administración, porque quieren cambiarse de área en la empresa. Entonces, está bien, pero hay que ir trazando una ruta profesional para saber hacia dónde queremos llegar. Si es que su propósito es llegar a una dirección, a una gerencia, pues bueno, vamos por talento humano, podemos llegar a una dirección de talento humano con muchos años de trayectoria y con el título, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es su visión de ustedes mismos? Cuénteme, alguien que me quiera compartir su visión de ustedes, hacia dónde quiere llegar en lo profesional. Profe, Adelante, una Grace. pregunta. Bueno, se me estaba yendo la señal y no le podía entender con el tema de un plan de vida. Como usted estaba diciendo que uno hay que plantearse desde lo financiero. Eh, un tema, póngase en la pandemia. En mi caso, eh, yo igual, o sea, tenía planteado mi ahorros futuros para tema de estudios o para cualquier cosa, ¿no? Como usted nos organizó ahí. Pero vino esto de la pandemia que fue repentinamente y todos esos gastos, o sea, todo ese dinero ahorrado que era para otra cosa, lo tuve que utilizar en la salud, cosa que no estaba planificado. Entonces eso ya no sería un plan de vida. Bien, Como también usted ahorita acabó de mencionar que si uno toma la decisión de estudiar, de prepararse profesionalmente es para poder ganar más o para ir. se fue Grace. ¿Estás ahí? Se fue mi internet. ¿Quién se fue? Se le fue la señal, creo. Bueno, lo que dice Grace es súper bueno. Dice, si nosotros tuviéramos un plan, una planificación, hubiéramos sabido tomar decisiones. Ella dijo, yo tenía un plan de ahorros, un plan de eso, pero solo estaba tomando un elemento de su visión. No estaba tomando los cuatro elementos que son lo personal, lo profesional, lo financiero y la salud. Si es que yo tengo, con mucho esfuerzo, me compro un carro, ¿qué pasa si es que me choca A pagar los arreglos del carro. y se pierde plata, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la astucia del emprendedor y dice, a ver, ¿cómo minimizo ese riesgo? Pueden decir, bueno, no le saques al carro. Ah, chévere, es una opción. Pero ¿para qué me compro el carro si es que no lo voy a utilizar? Entonces, ahí viene otra segunda opción. Si es que tal vez yo estoy dispuesto a perder un 20% del valor del vehículo, entonces le pongo un seguro al vehículo y de esa manera garantizo el 80% de mi patrimonio. Lo mismo en el tema de salud.
Si es que yo tengo un plan para el tema de salud, yo tengo que validar y decir, bueno, yo necesito un seguro de salud. Yo necesito porque, bueno, antes de la pandemia habían los seguros de salud. Después de la pandemia siguen habiendo los seguros de salud. Entonces, el planificar no es solo decir en qué áreas debemos planificar, sino para qué se planifica. Para encontrar alternativas del cómo conseguir minimizar los riesgos. Los riesgos siempre va a haber. Cuando emprendes, cuando caminas, cuando en todo lado va a haber riesgos. ¿Dónde minimizas los riesgos? En el mismo hecho del caminar, por ejemplo. ¿Cuántas veces, cuando éramos pequeños, queríamos aprender a caminar y nos caímos? Un montón de veces. Profe, perdón, Sí, pero en dime. tema de la pandemia, el seguro, ni siquiera el seguro del IES cubría. O sea, era una enfermedad que no tenía cobertura. Obviamente el resto de enfermedades sí tiene cobertura. Ya. La pandemia sí tuvo cobertura por las empresas privadas. Lo que no te podían garantizar era el acceso al servicio de salud. Y tanto es que nunca llegó ninguna queja de las aseguradoras de salud que no han cubrido en los montos establecidos en el contrato a los que fallecieron o a los que hicieron uso de gastos médicos para el tema de salud en la super de seguros, la superintendencia de seguros, que es la de bancos y seguros. No hay reclamaciones al respecto. Lo que sí hicieron es demorarse en pagar, sí, de acuerdo, pero a la final devolvieron. No hubo más allá quejas. No, no, realmente no fue así por un caso que sí pasó en el banco donde yo trabajaba. Por ejemplo, ahí, ¿cuál fue el caso concreto? ¿Qué plan tenía? Em, bueno, en el Banco Pichincha nosotros teníamos un seguro médico que nos cubría el 80%. Pero, ¿de Nosotros, qué monto? era del monto total. Ninguno Era, es sobre el monto total. A menos no, sí nos cubría. los Bueno, seguros pero, corporativos, perdón que te corte, Grace, los seguros corporativos tienen un límite de $2,000 por empleado. No hay otra diferencia. Y pero él, el monto total, si es que él estaba asegurado de forma privada, es otra cosa. claro, porque inclusive ahí en el seguro privado nosotros teníamos una cobertura hasta $25,000. Las cuales que ahí cuando el compañero falleció por COVID, la verdad no le dieron nada. Le dijeron que no, que el COVID no cubre ese seguro, solamente en caso de otra Ya, enfermedad y lo que tú existe estás la haciendo muerte por esa enfermedad, referencia, ahí sí. ya, lo que tú estás haciendo referencia es al seguro de accidentes personales por fallecimiento. Eso también tienen las empresas y tienen la cobertura de $25,000. ¿Por qué? Porque valoran cada parte del cuerpo humano en $5,000 y se entiende que es cabeza, dos brazos y dos piernas. Entonces ahí se tasa que es en 25,000, pero es por fallecimiento por accidente. Si ese compañero que tú dices no solo estaba asegurado no solo tenía el seguro de la empresa, sino se hubiera asegurado de manera particular con un seguro que les digo, de Confiamé, de BMI, hasta de salud, Teníamos hubiera, Confiamed. Ajá, hubiera tenido sí, pero es corporativo, yo les digo de manera individual. individual. Ahí es otros límites de cobertura. Por ejemplo, ahí hubiera tenido una cobertura y hasta $10,000 y más el beneficio del sepelio, no indemnización por muerte accidental.
Para el tema de beneficio por muerte, por COVID o por fallecimiento, ahí se requiere un seguro de vida. Un seguro de vida que eso es otra cosa, pero igual de forma particular, no corporativa. Porque a la final los seguros corporativos sirven para proteger a las empresas. ¿En qué sentido? En decir, cumplo con la ley que dice que debo mantener asegurado mi personal. Nada más. No es, y ese es el problema del IES, por ejemplo. Claro. El IES está en déficit porque justamente están mal las cláusulas de cobertura. Por decreto presidencial se abrió la cobertura hasta familiares de los del IES hace algunos años atrás, que generó un bache económico gigantesco. O sea, es increíble porque si tú no estás, ¿cómo funciona un seguro? Y aprovechemos un poquito eso, esa información. Un seguro aquí está en el centro, está la persona, pero funciona con el aporte de muchas personas para cubrir. Es un tema de solidaridad y funciona con estadísticas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que todos los de aquí se mueran? ¿Es del 1% o es del 10%? Entonces, suficiente con que si es que fallece uno, que sería él, yo tengo la cobertura de los demás, los aportes de los demás para cubrir. Recuerden que una empresa es hecho para ganar dinero, no es para perder dinero. Entonces, siempre el tema de una aseguradora es una empresa que gana dinero, un banco es una empresa que gana dinero. Toda empresa, incluso nosotros brindamos servicios a una empresa para ganar dinero. Y partimos desde ese principio, entonces dice, yo vivo de los aportes de la mayoría y les garantizo a cambio un servicio en caso de que fallezca. Estadísticamente funciona que dicen, bueno, el aporte de todos ellos me va a servir para cubrir este monto y me va a dar un margen de ganancia. Así funciona el tema. Ahora, me decías, pero es que no le cubrieron. Ahí van las condiciones. Si es que yo tengo una persona que ha fallecido, pero no cumple la condición de que sea por accidente laboral, que es los 25.000, o desmembramiento, entonces ahí no hay cobertura. Pero, por ejemplo, la persona que falleció, tu compañero de trabajo que falleció, sí ha de haber tenido el IES, el aporte al IES. Y el aporte del IES te garantiza lo que es el CEPEL. No te garantiza una indemnización a menos que haya asegurado el tema del Montepío, que es por un valor extra, tú garantizas que a tu esposa o a tu esposo les den una pensión por fallecimiento. ¿Sabían de la existencia de esta cláusula y ustedes ahora deciden si es que aportan o no aportan al Montepío? Del Montepío sí, pero de que se aporte o no, no. Ahora hay que consultar y averiguar y decir, yo sí quiero aportar para tener Montepío. Entonces es importante tener claro esa información. Es igual que los fondos de reserva, que quieres mensualizados Mm. o acumulados, igualito. Pero claro, el Montepío no te mencionan casi nunca las empresas.
Ok, bueno chicos, por el día de hoy vamos a terminar unos minutitos antes. Voy a seguir construyendo el aula, voy a compartir las dudas que ustedes tienen. Mañana me voy a inteligenciar con la MED directamente y de acuerdo a eso ya les envío la información y la comunicación oficial a través de un mensaje. ¿De acuerdo? Ya, gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Listo. Una buena noche. Nos vemos la próxima Gracias, profe. semana. Buenas noches. Igual, Lean. profe, hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.